¿Quién es Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia? Tras años de hegemonía del MAS y de Evo Morales, los bolivianos lo eligieron como nuevo mandatario ante las promesas de unidad y estabilidad. ¿Qué significa este cambio histórico en el país? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy junto al sociólogo boliviano Eduardo Paz Rada vamos a profundizar en este tema. ¿Cómo creen que este cambio político, este giro político en el país, afecta a los movimientos sociales de América Latina? Suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios que los leo. Hacemos ahora el contacto con Bolivia, así se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque. Es un gusto recibirte. Un gusto estar con ustedes con enfoques para analizar la realidad boliviana. ¿Cómo interpretás el reciente triunfo de Rodrigo Paz en el contexto político actual de Bolivia y en este balotaje que hubo en el país en las últimas horas? Sí, fue por primera vez en la historia electoral de Bolivia que se produce una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. En este caso, Jorge Quiroga y Rodrigo Paz. Los resultados, en primer lugar, muestran claramente que la figura de Rodrigo Paz y de Edman Lara, su candidato vicepresidencial, han calado con mayor fuerza en la población boliviana para esta segunda vuelta. Y han desmentido estos resultados todo lo que pronosticaban las distintas encuestas que hicieron empresas privadas que daban como ganador a Jorge Quiroga. Creo que esto señala claramente que, por un lado, los medios de comunicación y las encuestadoras están totalmente utilizadas con fines políticos. Esto es lo que demuestra claramente esta votación. Por otra parte, es importante destacar que una buena cantidad de votantes que habían optado por el voto nulo en la primera vuelta, que había sido convocado este voto por Evo Morales, se han decantado por votar en favor de Rodrigo Paz. Y esta también es una señal interesante porque hay una mayor confianza en que pueda Rodrigo Paz mantener los principales desarrollos o avances sociales durante la gestión de Evo Morales, ¿no? Por otra parte, entre los derrotados está la ultraderecha representada por Jorge Quiroga, quien prácticamente había apostado a un programa radical de la ultraderecha neoliberal y de un sometimiento total a los Estados Unidos. Esa también es una señal importante de las elecciones del día de ayer en Bolivia. ¿Quién es Rodrigo Paz políticamente hablando? ¿Es una renovación o se va a instaurar el viejo orden? Bueno, es un político de larga tradición en Bolivia, no solamente personal, porque él en los últimos 20 años ha cumplido varias funciones, tanto como alcalde municipal en la ciudad de Tarija y también como parlamentario. Por tanto, no es un recién llegado, mucho más si tomamos en cuenta que proviene de una familia de raigambre política. Tomamos en cuenta que su padre es el expresidente Jaime Paz Zamora, ¿no? Por tanto, tiene esa tradición y esa trayectoria, ¿no? En el caso de su candidato vicepresidencial, ahí sí se nota una renovación muy fuerte porque el capitán Edman Lara ha saltado a la palestra política de una manera inusitada y sorpresiva, sobre todo tomando en cuenta su papel en las redes sociales, donde prácticamente ha generado una revolución, porque se ha convertido en un importante referente de todo lo que son las redes sociales. Pero además ha sido muy hábil en su relación con los sectores sociales populares de todo el país, con quienes se ha comunicado de una manera muy directa, muy franca, sin ninguna mediación de un discurso político o de un discurso institucionalizado. Creo que estas dos figuras
son importantes. Y en el caso de Rodrigo Paz, él viene, en el caso de su padre principal, de una tradición socialdemócrata, ¿no? De un movimiento de izquierda revolucionario que se fue orientando hacia posiciones conservadoras. Y él mismo en sus discursos, me refiero a Rodrigo Paz, ha manifestado que va a llevar adelante un proyecto en el cual se reivindica el capitalismo, se reivindican las relaciones internacionales con las potencias capitalistas y bueno, esto es un punto de partida que no permite tener todavía una radiografía total de sus características y creo que va a irse acomodando a los contextos sociales, sobre todo sociales y económicos que suceden en Bolivia. Eduardo, ¿y qué relación tiene el nuevo presidente con las élites empresariales y las Fuerzas Armadas? Respecto a las relaciones con los sectores empresariales, eh, él no había sido uno de los candidatos elegidos por las grandes corporaciones de empresas agroindustriales, de empresas mineras, de empresas transnacionales en Bolivia. Más bien había sido estas corporaciones las que optaron por Jorge Quiroga, por Samuel Doria Medina, por Manfred Reyes Villa. Incluso no fue invitado en la primera vuelta electoral a ninguno de los debates y tampoco era un interlocutor válido para ellos. Sin embargo, en los últimos días, estas corporaciones se han esmerado en tratar de acercarse, de buscar contactos y relacionarse con Rodrigo Paz. Yo considero que él es un personaje que tiene relaciones con sectores empresariales, pero estos no habían confiado en él. Ahora probablemente en este nuevo momento, en esta nueva coyuntura, se abrirán aquellos espacios de diálogo, de conversación y probablemente de acuerdos, aunque seguramente la propia votación de Rodrigo Paz va a limitar que haga concesiones demasiado fuertes a estos sectores que están totalmente marcados por un proyecto neoliberal, conservador y en el estilo de una posición libertaria parecida a la de Milei en la Argentina. Hablabas de su apoyo al capitalismo. ¿Ha dado más señales de su apoyo y lo que será su relación en política exterior, sobre todo con Estados Unidos? En primera instancia, sí, porque ha viajado a Estados Unidos, se ha encontrado con varios funcionarios, pero especialmente con funcionarios de organismos multilaterales. Él ha destacado esto, que por ahí va a encontrar una serie de contactos y relaciones. Todavía no se puede evidenciar totalmente un alienamiento muy profundo con el gobierno de Estados Unidos, aunque quienes lo denuncian desde la izquierda sobre todo, lo consideran que ya estaría bajo el manto de la política de Trump. Sin embargo, esto todavía habría que verlo en sus declaraciones y en la política inicial que lleve adelante. Yo considero que él, sobre todo bajo la influencia de su padre, va a estar fuertemente vinculado a las orientaciones de las políticas europeas, sin descartar que esté bajo las líneas estratégicas de la política norteamericana. ¿Podría entonces alinearse de alguna manera con el gobierno de Estados Unidos? Tú mencionabas a Javier Milei también en Argentina y Noboa, Daniel Noboa en Ecuador. ¿Hay posibilidades de que esto ocurra? Yo dudo un poco, creo que todavía es muy temprano analizar estos temas, particularmente por estas conexiones a las que yo hacía referencia y sobre todo porque el contexto boliviano, sobre todo de los sectores sociales, movimientos sociales, ¿no? Y organizaciones que han tenido un protagonismo muy fuerte y tienen un peso político y social muy fuerte para movilizaciones que van a, yo creo, llevar a meditar mucho más una posición de esas dimensiones al nuevo presidente de Bolivia. ¿Y qué consecuencia puede tener este cambio en el gobierno de Bolivia en proyectos energéticos o del litio con Rusia y China, por ejemplo? Creo que
va a ser muy pragmático. El nuevo gobierno va a ser seguramente una evaluación de las necesidades inmediatas para superar una crisis muy profunda, sobre todo de desabastecimiento de hidrocarburos, de un crecimiento de un dólar con un valor paralelo desmesurado y un cierto proceso de carestía y de inflación de precios. Yo creo que todo eso va a evaluar el nuevo gobierno para tomar posiciones y yo estimo, sin embargo, que es tan fuerte la importancia internacional de los BRICS que el nuevo gobierno va a tener que evaluar entre varios equilibrios para encontrar soluciones, como decía, pragmáticas frente a la crisis y finalmente qué proyecto para llevar adelante. ¿Y qué dice este resultado electoral sobre la sociedad boliviana, sobre las clases medias, los pueblos originarios y los sectores más populares? Yo creo que, por un lado, antes de entrar en esa pregunta, los sectores acomodados, los empresarios, las élites tradicionales están fuertemente decepcionadas. Creo que han sufrido una derrota, como decía yo al inicio, cuando habían apostado totalmente a Jorge Quiroga. En ese sentido, ¿no? Esta decepción es una señal muy fuerte de estos sectores. Yo creo que los sectores que han apostado a Rodrigo Paz, que son los sectores medios empobrecidos y los sectores populares, yo creo que van a hacer un esfuerzo por ir midiendo cuál va a ser el alcance de las acciones que tome el presidente. Se presume en principio que van a ser muy vigilantes, ya lo han señalado en muchos casos, que van a impedir que se tomen decisiones que afecten los derechos y reivindicaciones y avances económicos, sociales y políticos que han tenido las clases populares. Por tanto, ahí se va a ir midiendo el grado de la temperatura y de las acciones que pueda tomar el gobierno desde el 8 de noviembre próximo, en el que va a ser posesionado. ¿Y puede haber alguna respuesta social de concretarse en lo largo del nuevo periodo de gobierno? ¿Recortes sociales? Yo esperaría todavía ver cómo van a irse dando las medidas, el programa, el proyecto del nuevo gobierno para que haya un posicionamiento al respecto. Sin embargo, ya algunos sectores más radicales, sobre todo del magisterio boliviano, han señalado que van a negarse y van a movilizarse ante cualquier medida que implique, ¿no?, reducir lo que significa el presupuesto de educación, y también han dado señales los trabajadores de salud que van a impedir cualquier retroceso en ese sentido. También los nuevos dirigentes de la Central Obrera Boliviana han manifestado claramente que cualquiera sea el gobierno, van a mantener una posición firme para defender todos los derechos y todos los avances sociales que se han tenido en los últimos 20 años. ¿Qué se puede esperar de este corto periodo de transición entre un gobierno y otro? Bueno, ya han anunciado tanto las autoridades del gobierno actual, del presidente Luis Arce, como el propio ganador de las elecciones, Rodrigo Paz, que están creando las comisiones de transición, sobre todo a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de la Presidencia. En ese sentido, creo que va a ser un proceso de estas próximas 3 semanas en el que seguramente se van a ir intercambiando información, sobre todo para que el nuevo gobierno tenga todas las bases de decisiones que pueda tomar hacia adelante. Eduardo, ¿y cuáles son los principales desafíos que deberá encarar Rodrigo Paz? Esos que hemos señalado hace un momento, Uh-huh. temas de la crisis económica, el tema de la cotización del dólar, el tema del desabastecimiento de hidrocarburos, la inflación, y por otra parte, el ver con seguramente la mayor tranquilidad, ya en una situación distinta
del haber sido candidato, su relacionamiento con los sectores sociales que le han dado su voto en las elecciones del 19 de octubre. Eduardo Paz Rada, sociólogo boliviano, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Un gusto estar con ustedes. Enfoque. Allí teníamos entonces la entrevista a Eduardo Paz Rada. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de este cambio en Bolivia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven los principales desafíos que tiene sobre la mesa el nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz? ¿Qué pasará con el MAS? Iniciamos el debate, suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios que los leo. Tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.